Cada cicatriz cuenta una historia, pero esta cambió el destino de todo un reino. ¿Crees saber cómo Scar consiguió su infame marca? Piénsalo de nuevo. Todo lo que has oído, la mordedura de serpiente, el ataque del búfalo, el cruel castigo de su padre. Todo estaba mal, la verdad. Es mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. Una historia de dos hermanos. Ninguno de los dos está unido por la sangre, pero está destinado a destrozarse. Uno se convertiría en rey, el otro en leyenda. Pero aquí está el giro inesperado. La misma cicatriz que lo marcó como villano surgió de un acto de heroísmo antes de que reveláramos la impactante verdad que Disney mantuvo oculta durante décadas. Pregúntate esto. ¿Y si el mayor villano de la historia de Pride Rock nunca hubiera estado destinado a serlo? La historia no comienza con Scar, sino con un cachorro perdido llamado Mufasa, vagando solo por territorios desconocidos. Sin manada, sin familia, solo la dura realidad de sobrevivir en la naturaleza africana. Fue entonces cuando se encontró con el joven León Talker, que un día sería conocido como Scar. Pero en aquel entonces, Taka no era la criatura intrigante y amargada que llegamos a conocer. Era solo un cachorro solitario, desesperado por un hermano. La manada en la que vivían estaba liderada por el padre de Eikasi, Obasi, una figura orgullosa e imponente que gobernaba su territorio con garra de hierro. Cuando descubrió al cachorro extraviado, su primer instinto fue ahuyentarlo. Al fin y al cabo, los recursos escaseaban, y una boca más que alimentar significaba menos para todos. Pero algo en los ojos del joven Aka lo hizo reflexionar. Quizás fue la forma en que su hijo miraba a este extraño con esperanza en lugar de hostilidad. Obasi no era de los que se dejaban nublar por los sentimientos. Ideó una prueba, una carrera por los rincones más peligrosos de su territorio. Si Mufasa conseguía vencer a Taaka, podría quedarse. Si perdía, sería desterrado para siempre. Lo que sucediera después marcaría el destino de las tierras de la manada para siempre. Al comenzar la carrera, Taka rápidamente tomó la delantera. Conocía cada atajo, cada camino oculto, pero con cada paso, una batalla se libraba en su interior. Ganar y seguir siendo hijo único o perder y ganar un hermano. En ese momento, Taka tomó una decisión que resonaría a lo largo de generaciones. Disminuyó la velocidad deliberadamente, permitió que Mufasa pasara y, al hacerlo, obtuvo el hermano que siempre había deseado. Pero, ¿a qué precio habría afectado su relación con su padre? Pasaron los años y los cachorros se convirtieron en jóvenes leones. Mufasa se convirtió en todo lo que Obasi esperaba que su propio hijo fuera: fuerte, valiente y líder nato. Mientras tanto, la astucia de Aka se convirtió en astucia, su picardía en sarcasmo. Sin embargo, su vínculo se mantuvo fuerte, fortalecido por la madre de Aka, que amaba a Mufasa como a su propio hijo. Juntos patrullaban sus fronteras, cazaban y aprendieron las artes del liderazgo. Pero bajo la superficie surgieron sutiles diferencias. Mufasa inspiraba lealtad, Taka inspiraba miedo. Mufasa lideraba desde el frente y Taka prefería manipular desde las sombras. Estas diferencias pronto se pondrían a prueba de maneras que ninguno de los dos hermanos podría haber hecho. Imagínate, el ataque llegó sin previo aviso. 2 enormes leones blancos. Su pelaje, como hierba fantasma a la luz de la luna, los emboscaba durante una cacería rutinaria. Mufasa, siempre protector, entró en acción sin dudarlo. Hablador se quedó paralizado por el miedo o quizás por algo más. La batalla fue feroz y sangrienta al terminar. Uno de los leones blancos yacía muerto por las poderosas fauces de Miu.
Lo que ninguno de ellos sabía entonces era que no se trataba de un león cualquiera. Era el hijo de Kairos, líder de la temida manada de forasteros. Y con esta muerte se creó una deuda de sangre que eventualmente los llevaría a la muerte de Aka, la infame cicatriz. Las noticias corrían rápido por la sabana. Kiros y su manada se acercaban. Eran demasiado numerosos para resistir. Obasi tomó la decisión más difícil de su vida. Para salvar a su manada, tendría que despedir a sus dos hijos, su hijo biológico, Taka, y su hijo elegido, Menfaa. La despedida fue breve, pero cargada de emociones no expresadas. Las últimas palabras de Oasis para ellos: juntos son fuertes, separados son vulnerables. Recuerda esto. Pero al partir hacia lo desconocido, las semillas de la rivalidad ya habían arraigado en el corazón de Akei. Su viaje los condujo a aliados inesperados. Primero llegó el zoológico, el orgulloso pero leal Bill, quien se convertiría en sus ojos en el cielo. Luego, Rafiki, el sabio mandril, cuya enigmática sabiduría resultaría invaluable. Pero fue la llegada de Sarabi lo que lo cambió todo. Fuerte, grácil y feroz, Sarabi captó la atención de ambos hermanos. Taka Ever, el estratega, intentó conquistarla con palabras ingeniosas y gestos grandilocuentes. Pero fue el encanto natural y la nobleza inherente de Mufasa lo que la atrajo. Siempre prefería la compañía de Mufasa a la de Taika. Los celos crecieron como una sombra al atardecer en la profundidad de la noche mientras otros dormían. Taka tomó su fatídica decisión. Buscó a Kairos, su perseguidor, su enemigo. El trato era simple: guiar a Kairos hasta Mufasa y, a cambio, recibir un reino propio. Cada huella que dejaba para que los forasteros la siguieran era otro paso en un camino oscuro. Con cada día que pasaba, el peso de su traición se hacía más pesado, pero se convencía a sí mismo de que estaba justificado. Después de todo, ¿acaso Mufasa no se lo había arrebatado todo? El respeto de su padre, el amor de Sarabi, la devoción de su manada. A veces las mayores maldades comienzan con un solo momento de injusticia percibida. El cuerpo a cuerpo lo era todo. Las leyendas prometían un paraíso. En medio de tierras agrestes, cascadas caían sobre rocas antiguas, presas y animales pastaban en abundancia, y el aire mismo parecía cargado de energía mística. Por un instante, pareció que habían encontrado su nuevo hogar. El grupo comenzó a acomodarse y a hacer planes para el futuro. Mufasa y Sarabi se acercaron cada vez más, mientras Taka observaba desde las sombras, con el corazón cada vez más oscuro. Ninguno de ellos sospechaba que este santuario pronto se convertiría en un campo de batalla. La verdad estalló como un trueno en un cielo despejado. Kiros emergió de entre las sombras. Su pelaje blanco, teñido de dorado por el sol poniente, revelaba la traición de su interlocutor. La mirada en el rostro de Mufasa, confusa y dolida. La incredulidad perseguiría a Taka para siempre. Su propio hermano, Sarabi, susurró con voz cargada de decepción. ¿Pero eran realmente hermanos? ¿Sangre o elección? ¿Qué vínculo es más profundo? Estas preguntas pronto encontrarían respuesta con sangre y sacrificio. La batalla que siguió fue diferente a todo lo que las tierras de la manada habían visto jamás. No solo leones, sino todas las especies. Unidos bajo el liderazgo de Mufasa, los elefantes cargaron, las cebras patearon, las aves se lanzaron en picado, bombardearon a los atacantes. Era un caos, pero un caos organizado con Mufasa en el centro. Mientras tanto, Taka observaba desde la barrera, dividido entre su traición y su vínculo. Con Mufasa, el peso de sus decisiones lo oprimía como el cielo de medianoche hasta que finalmente el destino lo obligó.
El tiempo pareció detenerse cuando Kiros se abalanzó sobre la garganta de Mufasa, con las garras extendidas. La victoria en sus ojos, en esa fracción de segundo, todo cambió. Taka, el traidor, tomó su decisión. Saltó entre ellos, recibiendo el golpe destinado a su hermano. Las garras de Kiro le arañaron el rostro, dejando la marca que lo definiría para siempre. La sangre fluyó, pero en ese instante fluyó algo más. Verdad, redención y el precio de la hermandad. El resultado fue un mar de palabras no dichas. Mufasa se quedó de pie junto a su hermano herido. Emociones en conflicto en su rostro. Gratitud, ira, amor, decepción. La manada se reunió a su alrededor esperando ver qué decidiría su futuro rey. La sanación llevaría tiempo, no solo para la cicatriz física, sino también para las heridas más profundas de la traición y la redención. Algunas cicatrices, como aprenderían, nunca sanan del todo. «Llámame cicatriz», dijo con una voz diferente, ahora más dura, que nos recuerde a todos lo que sucedió aquí. El nombre no era solo una descripción de su herida, era una declaración de transformación. Taka murió ese día y nació Scar. Mufasa lo aceptó con un leve asentimiento. Permitiría que su hermano se quedara, pero las cosas nunca volverían a ser iguales. La cicatriz no era solo una marca, era un límite entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Y así, un villano nació, no de pura maldad, sino de una compleja red de amor, celos, traición y redención. La cicatriz que lo marcó se convirtió en algo más que una herida. Se convirtió en un símbolo de su historia, sus decisiones, su destino. La próxima vez que veas el Rey León, observa detenidamente el rostro de Scar. Verás que Mark cuenta una historia mucho más profunda de lo que nadie conocía. Una historia de dos hermanos, un reino y la delgada línea entre héroe y villano. Pero esta es solo una de las muchas historias no contadas de las tierras del reino. ¿Quieres descubrir más revelaciones impactantes sobre tus personajes favoritos de Disney? Suscríbete, únete a nuestra causa y cuéntanoslo en los comentarios. ¿Crees que la redención de Scar hace que sus acciones posteriores sean más trágicas? Recuerda, cada villano tiene su origen y estamos aquí para descubrirlo todo.